Sean bienvenidos todos a la charla que disertaremos en esta ocasión. De antemano les doy mi agradecimiento por su asistencia. El tema a tratar esta vez lleva por nombre egos, origen de las pasiones, de esas pasiones que causan el sufrimiento del ser humano. Y espero que les sea útil para comprender las conductas de los individuos y sobre todo de uno mismo, a fin de realizar la transformación del sufrimiento a la armonía y al amor. El tema por su extensión se presentará en 4 partes. La primera lleva el nombre de los egos, origen de las pasiones. Trata de las pasiones que provocan el sufrimiento en el ser humano. La segunda parte es el instinto animal, que trata también de la capacidad innata que le fue dado a todo ser viviente para la supervivencia del individuo y de la especie. La tercera parte es la perversión del instinto animal, o sea, la conversión de ese instinto sano, positivo, en el animal. Esto que se transforma posteriormente en ego, y esa transformación es provocada por el ser humano. La cuarta parte es la conclusión de todo de estos temas que vamos viendo. Esta presentación es la primera parte. Desde tiempos muy remotos, el hombre se ha hecho la pregunta o las preguntas existenciales que tal vez alguna vez nosotros también nos habremos hecho. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A qué venimos? ¿A dónde vamos? Etcétera. Una frase en el templo de Apolo, construido en la isla de Delfos, da fe de estas interrogantes existenciales. Y en el frontispicio de este templo se lee Noti Seauton en griego, que los romanos después transcribieron a su idioma latino en el Non te ipsum, frase que traducido al español significa conócete a ti mismo. El hombre, como animal, pertenece a la especie sapiens, aunque ya en un contexto social se le llame humana. A diferencia de los animales, está compuesto en general de un cuerpo físico, uno mental y otro átmico espiritual. En otro contexto más profundo, el ser humano tiene dos aspectos, uno de luz y otro de oscuridad. En la parte de luz reside la conciencia real, la verdadera, la que se trae desde el nacimiento, donde está el ser, la esencia, la chispa divina, el aparato de justicia, las virtudes, Dios, la gloria. En el aspecto de oscuridad habita la conciencia adquirida. La otra se trae, esta se adquiere, que es aquella que se va formando una vez que nace el ente humano. Allí se afincan los egos que alguna vez llaman también agregados psicológicos, personalidades, yoes, defectos de carácter, bestias, pecados, demonios, el infierno, etcétera, dependiendo del punto de vista de la disciplina o creencia que se trate. Ahora trataremos de definir qué son esas bestias o como se les llame.
Son cuerpos sutiles de energía que se originan desde el claustro materno y viven hasta que el cuerpo físico muere. Se alojan, como dijimos antes, en la parte oscura de nuestra mente. Se alimentan del sufrimiento y el dolor del ente humano. Por eso provocan el sufrimiento para disfrutar placenteramente de él. Después de formados, crecen retroalimentados por la gula. Su único fin es el disfrute del placer que le genera el sufrimiento humano, y por conseguirlo pueden llegar a trastornar la mente y hasta matar el cuerpo físico. Realmente son bestiales. Usan la astucia para engañar a la inteligencia inferior. Sí, porque a una inteligencia superior no lo pueden controlar, no lo pueden engañar. Controlan el vehículo humano de quienes son amos, manteniendo sometidos al verdadero ser. Si la inteligencia desarrollada de otro individuo los descubre, escapan y se esconden o distraen a la mente para que no los identifique o simplemente se llevan al vehículo humano. Cuando en alguna situación siente que corren el riesgo de ser descubiertos, solo se pueden someter con el estudio y la práctica de las virtudes, pues cada vez que fortalecemos una virtud o surge una virtud, la bestia se tiene automáticamente que replegar. Estas bestias son a las que se refiere la religión como pecados, los cuales son 7: pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia. Los egos se originan desde el claustro materno cuando todavía no se desarrolla la conciencia real, la conciencia auténtica. El primer sentido que se desarrolla en el feto es el oído, y es cuando su incipiente cerebro comienza a escuchar sonidos internos de su madre y externos del entorno familiar. Ahí es cuando comienza a formarse la conciencia adquirida, y en ella la bestia. En el crecimiento del cuerpo físico y mental del individuo influyen profundamente 3 instancias educativas, las cuales van normando y reforzando la conducta de la criatura en su desarrollo. Estas instancias son 2 informales y una formal. La primera instancia informal es el hogar. El entorno familiar deja su impronta indeleble para toda la vida del ser. Pero sucede que el niño va aprendiendo por medio del llamado currículum oculto, que el francés Jean Piaget expone en su tesis, y que señala que el niño aprende más de la conducta de su entorno familiar o social que del consejo. Si la familia es violenta, violencia aprende. Si es virtuosa, virtud aprende. Por eso se recomienda que seamos cuidadosos en la conducta familiar desde que la criatura esté en el claustro materno hasta los 7 años, pues es en este lapso en que se graban con mayor facilidad los principios morales y valores humanos enseñados, aunque no se puede negar que también las aberraciones de los egos se aprenden en esta etapa. La segunda instancia informal es la calle, cuando al niño se le comienza a llevar a las reuniones sociales, cuando comienza a jugar con otros niños, interactúa con otras personas y comienza a conocer otros ambientes donde las reglas son más laxas, donde algunos egos comienzan a manifestarse de muchas maneras. Si las enseñanzas primeras fueron de un hogar practicante de los principios morales, opondrá alguna resistencia a la anarquía de los egos ajenos,
Pero si el hogar fue un entorno desordenado, el niño simplemente sumará sus egos a los de los demás del grupo. La tercera instancia es la formal, la escuela. En este entorno, sin que el adulto se dé cuenta, se sistematiza la conducta ya viciada en principio, reafirmando los egos. Y es que esta educación formal no tiene como finalidad hacer feliz al individuo, sino habilitarlo y disciplinar su mente y su mano de obra para el trabajo. Por ende, no enseña a ser feliz. Con esta carga acumulada, el individuo va formando un perfil de conducta desde la temprana edad, el cual se manifiesta plenamente en la edad adulta, en algo que se llama personalidad. La personalidad y la conducta del individuo es definida por el ego que más se destaque o por el grupo de egos que más se hayan reforzado. Todo este proceso humano arroja un producto que es el hombre común lleno de pasiones. Nuestra orden fraterna enfrenta este desafío y ya desde el principio a la interrogante de qué es la masonería, responde categóricamente: el estudio de la filosofía moral para la práctica de las virtudes. Y escúchese bien, para la práctica de las virtudes. Pecados y virtudes conforman una dicotomía, una dualidad, una unidad polarizada inseparable, generalmente una sometida y la otra en libertad, haciendo lo que quiera. Cada una de ellas tiene facetas variadas que le son inherentes a su naturaleza. Comenzamos pues a presentarles a estos bestiales entes, que por fortuna siempre tienen sus opuestos o contrapartes, que son las virtudes. Ahí tenemos el ego de la pereza y su faceta. Su opuesto es la laboriosidad y su faceta respectiva. Tenemos el ego del orgullo y sus facetas. Y en el polo opuesto, la humildad. La codicia, su faceta y su contrario, el desprendimiento. La ira y su contraparte, la mansedumbre. Antes de proseguir, quiero compartirles una observación. Si se fijan bien en la ilustración, los pecados tienen muchas facetas cuyos nombres los conocemos en su mayoría y además los utilizamos algunas veces en nuestro lenguaje coloquial. En cambio, las virtudes tienen pocas palabras para nombrar sus facetas, que también tienen varias. Dándole lectura la explicación a esta situación de conocer pocas palabras para las virtudes, es porque vivimos más en el lado oscuro de nuestra mente, sometido a los egos y practicando sus antojos, interactuando socialmente cada momento, cada día, todo el tiempo, según la voluntad de esas bestias. ¿Y las virtudes? De las virtudes nadie se acuerda. Amor, honestidad, respeto, altruismo, humildad, etc. Son conceptos impronunciables, sometidos por los egos y olvidados por comodidad, de tal modo que algunos evitan pronunciarlos porque se pueden interpretar como una muestra de debilidad o de dudosa moralidad. Pero nadie puede negar que las virtudes ciertamente existen latentes en nuestra mente, sojuzgadas por las bestias, mandándonos como pueden mensajes subliminales que se identifican como corazonadas, sueños, cargos de conciencia, etcétera, que nos previenen o nos señalan que estamos haciendo algo incorrecto. Prosigamos. Ahora tenemos
La lujuria, sus facetas, pero también su opuesto, que es la castidad. La gula y su contrario, la moderación, ambas con sus respectivas facetas. Y por último tenemos la envidia y su polo opuesto, la conformidad. Los niveles en que se manifiestan los egos son tres: de pensamiento, de palabra y de obra. De pensamiento, cuando la bestia se verbaliza en la mente y comienza el sufrimiento. Desde ese momento empiezan a fluir dentro de nuestro cuerpo físico algunas toxinas que afectan en menor o mayor grado la salud del cuerpo humano. Para comprobarlo solo basta verse en un espejo cuando uno anda malhumorado, o cómo se sube el nivel de glucosa cuando alguna faceta de la ira altera nuestro estado emocional. Se da de palabra cuando, llevados por alguna pasión, expresamos oralmente o de manera escrita nuestros aberrados pensamientos, afectando a un tercero. De obra es cuando la pasión se convierte en actos de agresión física a terceros. En cualquiera de estos tres niveles se puede llegar hasta el asesinato, acto que se da cuando se lo piensa, cuando se lo dice o cuando se lo ejecuta. A partir de ahora se expondrán los egos y sus facetas eh, en otro estilo de presentación. Ahí tenemos primeramente la pereza. El ego del orgullo, acompañado de algunas de sus facetas. Ahora presentamos la codicia y su floritura de facetas. Ahora tenemos la lujuria, esa bestia que aparece con tanta frecuencia en el ser humano. Aquí tenemos el ego de la gula y sus diferentes facetas, esa, ese desorden, ese que hay en el apetito, y que ya veremos que no tan solo es comer alimentos materiales, sino que también esta gula representa un retroalimentador de los otros egos, y ya veremos en la parte siguiente, después de conocer los instintos, cómo se retroalimentan los egos. Ahora presentamos la envidia y sus respectivas facetas, ese impulso que nos lleva a querer tener lo que otro tiene. Por último tenemos la bestia de la ira, eso que lo vemos o que es muy común entre las personas, entre los individuos, y que daña tanto a la familia, al entorno social, y que puede llegar hasta el asesinato real, tangible, o puede asesinar también en el pensamiento, en la palabra, como ya dijimos antes.
Ahora veremos cómo evoluciona una pasión desde su origen. Se tomará el ego de la ira por ser el que más se identifica. Imaginemos que por alguna circunstancia no se pudo lograr lo deseado y empezamos a sentir una emoción, el fracaso. Enseguida llega el sentimiento de impotencia, después la frustración, luego el resentimiento y tras todo esto, la bestia echándole más leña al fuego y regodeándose del sufrimiento en que ya está el individuo. Después surge el odio que aumentado se convierte en ira, ira extrema. Viene la pérdida del control y por último la explosión, el caos. Desde la primera etapa de este proceso ya se vislumbró el sufrimiento, el cual fue en aumento hasta la explosión. Después de provocar el daño, la bestia escapa y se esconde en lo más profundo del lado oscuro de su morada, cazando y esperando otro momento en que pueda manifestarse. En la máquina humana solo quedó el sentimiento de culpa, que prolonga el sufrimiento, y la conciencia verdadera. Conciencia recriminando de alguna manera lo incorrecto del acto. Definido ya la naturaleza del ente maligno, sus facetas, su conducta, su manera de atacar, su domicilio, etc., tenemos que estructurar un plan para enfrentarlo y someterlo. Y desde ahora se tiene que tener presente que perder la batalla no es una opción. Pero ¿cómo combatirlo? ¿Cómo? ¿Cómo? De la experiencia me permito presentarles y compartirles una sugerencia dentro de algunas otras que puedan haber. Auxiliado por nuestra conciencia verdadera y con toda honestidad, pues a ella no podemos engañarla, tenemos que estar vigilantes, porque cualquier intento de entorpecer este proceso, ténganlo por seguro que será motivado por los egos, que ya se dan cuenta que perderán su dominio. La sugerencia que les traigo es una meditación. Hay muchos tipos de meditaciones, ustedes pueden investigar y acomodarse a la que mejor le pueda servir, le pueda ser útil y practicar con ella. Lo primero es asumir una postura cómoda, relajarse, concentrarse y entrar en meditación. Estando de ese modo, recordar en sentido inverso después los actos del día, desde el momento en que están hasta el momento en que ustedes despertaron. El otro paso es identificar a los egos que más se manifestaron durante el día y cuál de ellos fue el más destacado. Siguiente paso, identificado el ego más destacado, someterlo a análisis con la duda filosófica, preguntando cómo es, cuál fue la causa, cómo se mostró, en qué circunstancias surgió, quiénes fueron los afectados, en qué niveles se manifestó de pensamiento, de palabra u obra, y todas las preguntas que ustedes puedan hacerles. Terminado el análisis, tenemos o se tiene que explicarlo oralmente o cuando menos mentalmente, ¿sí? Después viene la expiación por un proceso de aceptación, arrepentimiento cabal, y luego viene el perdón solicitado a la conciencia íntima, al ser interno. Al hacerlo y terminar, verán ustedes que se siente internamente como una limpieza. El ego no hay que confiarse, va a seguir insistiendo en manifestarse.
pero ya sabemos cómo controlarlo. Si lo hacemos todos los días, nos volveremos habilidosos en ello y fortaleceremos nuestra voluntad para las siguientes batallas, porque seguro que la bestia se defenderá una y otra vez para doblegar la voluntad, haciendo uso de subterfugios como el cansancio, el aburrimiento, la pereza y toda clase de excusa o pretexto para que la máquina humana no se ilustre, no se, no se le conozca, no luche, todo para impedir ser sometida. En esta lucha, perder no es ninguna opción. El triunfo será la trascendencia de una vida de sufrimiento a una vida de paz, de armonía, de tranquilidad, de amor. A estas alturas ya se habrá notado que la lucha, la batalla, se desarrolla en el interior nuestro. Hay varias herramientas que como virtudes hemos conocido desde el primer grado de la masonería. Entre ellas están la tolerancia, la humildad, la prudencia, la paciencia, el perdón, todos englobados en este mandato divino que nos dejó el gran Kabir Yeshua Ben Pandira el Cristo, que reza: amaos los unos a los otros. Para relajar un poquito la tensión, los invito a que me acompañen a realizar un ejercicio que yo llamo flash. Se trata de que observen las imágenes que están en la presentación y las que vayan surgiendo, pero les pido también que se auto-observen ustedes mismos con mucha atención. Fíjense bien qué emociones van surgiendo en ustedes, qué van sintiendo y si es posible, qué ego se activó dentro. Tal vez coincidamos en silencio con la conclusión del ejercicio. Desde el primer grado, la masonería nos advierte que vicio es el hábito de contentar las pasiones, hábito que pervierte el instinto y trae desesperación si no se satisface. Pero también nos enseña que virtud es el esfuerzo que vence las pasiones, y para que exista debe de haber lucha. Queridos hermanos, con esto he concluido con el tema, agradeciendo vuestra atención y paciencia. Que el Shaddai nos bendiga y que su luz prevalezca siempre entre nosotros. Es cuanto.